Teleimpacto, lo que necesitas saber. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a esta cita crepuscular nocturna, esta cita diaria aquí en Teleimpacto, que es al final de la tarde o comenzando la noche. Esto es el encuentro de dos puntos. Y bueno, señores, nuestras condolencias al hermano Héctor Olivo. Una hermana de Héctor Olivo falleció en Santiago, que es la cuna de los olivos. Y nosotros lamentamos mucho esa muerte, primero porque es una persona también que nosotros estimamos, toda la familia Olivo. Y además que los hermanos Olivo, que son dos excelentes locutores, que han hecho un servicio extraordinario al país, porque son gente que han puesto su voz al servicio de buenas causas. Héctor Olivo es un hombre, todo el mundo lo conoce aquí, es el vocero del Partido de la Liberación Dominicana, y es una persona seria, como son Gustavo, también su hermano, y toda su familia. Una familia ejemplar santiaguera. Nuestro pésame por la muerte de su hermano. Bueno, ayer yo dije, finalizando el programa, que iba a hablar del caso de Venezuela de nuevo. Me dirán, Fermín insiste, pero insisto, y es cierto, que en Venezuela, señores, la situación que está pasando en Venezuela, yo no sé si es que nosotros los dominicanos, que parece que tal vez estamos desentendidos del mundo latinoamericano, quizás como isleños, estamos tan aislados, pero yo percibo que Venezuela, que es un país muy amigo nuestro y que es un país muy hermano nuestro y muy relacionado con nosotros, Venezuela está pasando una situación que yo creo que va a degenerar en hechos muy graves. Porque el nivel de fanatismo, el nivel de populismo autoritario, el nivel de utopía que hay en esa sociedad, señores, es una cosa terrible, con un mandato que se ha derivado en una casi cuasi dictadura. Entonces, el señor Maduro, que es el heredero de Chávez, pero mal heredero, porque Chávez, con todas sus extravagancia que tenía muchísimas veces contra los opositores, pero competía y hacía que los otros compitieran con él y competían y bueno, perdió en una oportunidad un plebiscito y lo aceptó sin hacer algarabía, sin hacer uso de fuerza, sin hacer alarde de su fuerza descomunal, esas fuerzas armadas bolivarianas y todo eso. Bueno, Chávez era una realidad, pero se llegó a cultivar o a crearse la idea de una especie de mesianismo mítico, que era lo que yo decía ayer, con la personalidad del coronel Chávez. Chávez, ¿qué es un mesías? Bueno, señores, el mejor ejemplo de mesías lo dio la sociedad israelí. ¿De dónde nace la esperanza de ese mesías? Bueno, de la opresión popular. Un país como el de Israel, oprimido por el Imperio Romano, bueno, yo tenía la esperanza de que Dios le enviara ese Mesías para que le liberara de esa desgracia en la que ellos estaban viviendo. Pero nuestro Mesías fue Jesucristo. Ellos no creyeron que Jesucristo, un hombre tan, diríamos, tan pacífico, tan dadivoso, tan, diríamos, tan dado al sacrificio, no podía ser el Mesías, porque el Mesías tenía que ser una especie de leviatán, una cosa que azotara al Imperio Romano y se lo sacara de ahí, como dice,
a puya y candela, a candela y puya, como sale el diablo. Como hay que tratar al diablo con candela y puya, bueno, los judíos pensaban que ese Mesías era así, que venía con una espada. Pero Jesucristo lo que vino fue con una flor en la mano. Ellos no entendieron ese Mesías. Ahora, la idea de ese mesianismo se va creando entonces como que ese hombre vino a cambiar la sociedad venezolana, y en Chávez se veía ese Mesías que dejó la utopía que ha creado en Venezuela y que recogió el señor Maduro, y la sociedad bolivariana, o mejor dicho, sus seguidores, que terminó en un seguidismo irracional. Y esta gente entiende que solamente hacerle oposición es ser enemigo de Venezuela. O sea, el opositor en Venezuela es de derecha recalcitrante. Y nosotros somos los de izquierda y somos la gente de la luz. La gente de las tinieblas son ustedes y nosotros los de la luz. Una visión maniquea de la sociedad de Venezuela. Entonces en Venezuela hay derecha e izquierda. Si usted no es de izquierda, usted es de derecha radical. Óigame, entonces usted no puede ejercer un sistema democrático. Entonces allí se quiere mantener una caricatura de democracia teniendo unas fuerzas armadas deliberativas. Unas fuerzas armadas que están penetradas, sobornadas y chantajeadas con agentes cubanos del Servicio de Espionaje de Cuba. Porque Cuba necesita esa colonia, porque la ha secado, recibiendo cientos de miles de barriles de petróleo gratis. Dice a cambio de servicios profesionales de médicos y maestros, porque Cuba es un desastre, esa revolución, un caos. Ser cubanófilo de esa revolución es un absurdo, definitivamente, porque ¿cuál es lo que le ha brindado? Los cubanos locos largándose de allí y no encuentran cómo irse. Y miren la vergüenza de salir de un régimen de 57 años de que para mejorar a Cuba, y los cubanos locos por largarse de allí porque están pasando la decaída. Entonces Venezuela imita aquello. Termina Venezuela, la pobre Venezuela, porque habrá que decirle así. Yo vi unas imágenes de filas, de colas, comprando bienes, comprando cosas, bienes, en un supermercado o en un área. Y eso es una vergüenza, señores, ver un país rico como Venezuela encima de un lago de petróleo y de gas y de minerales inconmensurables, minas. Ahí hay territorios vírgenes, los llanos orientales de Venezuela. Se puede alimentar América Latina entera de ahí, nada más con la extensión que hay ahí. Pero eso está inexplotado, porque los 70 o el 80% de los ingresos de divisas de Venezuela vienen del petróleo. Pero el petróleo está bajando a $33. Imagínense ustedes con un gobierno que tal vez hizo presupuesto con un petróleo a $80. Hoy está a 33. Ese país está al borde del desastre. Temo, yo lo he dicho, temo a la guerra civil. ¿Por qué? Porque en Venezuela el fanatismo es tal que las Fuerzas Armadas, señores, en una actitud increíble, o no increíble, porque no por previsible, uno sabe que era previsible eso, que venía esa cosa, porque ya la han fanatizado, le han lavado el cerebro a los jerarcas militares. Jerarcas que están cargados de dólares y de bienes, de beneficios, porque es de la única forma que se mantiene el régimen, sobre la base del soborno a esa jerarquía militar. Porque ahí no puede haber ideología, ahí lo que hay es beneficio de un grupo que no está detentando el poder y no lo quiere soltar. ¿Qué ha pasado en Venezuela? En Venezuela han ido a unas elecciones congresuales y municipales y la oposición le ha dado una pela al régimen venezolano. ¿Por qué? Porque ha manejado mal una situación económica, con un petróleo que se le ha caído, no han tenido la disciplina ni han tenido la calidad para usted manejar en crisis. Y el pueblo de Venezuela, que lo que recibió fue dádivas, como siempre dijimos nosotros, pan para hoy, hambre para mañana. El pueblo de Venezuela se ha rebelado y en el voto, con el voto le ha dado un voto castigo a esta pseudo revolución que dijimos nosotros mucho tiempo. Que esa revolución chavista creó esa revolución virtual chavista, lo que creó fue una contrarrevolución, y mírenlo ahí los resultados. Las consecuencias de todo eso fue esa derrota que le dieron al chavismo, ya no a Chávez, vamos a decir al madurismo, o a la inmadurez del madurismo. Entonces,
el régimen no acepta eso. ¿Por qué no acepta eso? ¿Qué hizo el régimen? Señores, forzó la introducción de 12 magistrados en la Suprema Corte de Justicia. Es decir, mire, yo voy a perder parte de este poder, pero yo voy a reforzar este poder, porque con este poder reforzado yo lo controlo a usted y lo bloqueo cuando me dé la gana. Pusieron 12 jueces. ¿Pero por quién? Suplantaron gente ahí, lo quitaron. Gente que no estaba en pensión, lo obligaron a pensionarse, lo obligaron a renunciar a otros. Y además buscaron 21 suplentes. Señores, eso es una vergüenza, una cosa escandalosa. Bueno, ¿para qué? Bueno, para esa mayoría que tienen en la Cámara los opositores, tumbar esa mayoría, tratar de tumbar esa mayoría en la Asamblea, y le han quitado 4 diputados, de los cuales 3 son de la parte opositora y 1 de la parte de ellos, como para guardar las apariencias. Bueno, para que no se vea que son 3, una especie de lo que pasó aquí en el 78, cuando le adjudicaron los senadores al doctor Balaguer. Pues bien, esta gente, señores, ha querido quitarle esa mayoría, una mayoría con la que esa asamblea puede legislar y hasta quitar cosas del mismo Supremo. Tumbar decretos y eso, una mayoría calificada. Tumbaron la mayoría calificada por vía de esa ilegitimidad del Consejo Superior de Justicia. Bueno, eso creó inmediatamente una situación de repulsa, porque la oposición y en la asamblea dijeron: no, eso no va. Nosotros no aceptamos que ustedes nos quiten 3 diputados para tumbar la mayoría. No, nosotros lo vamos a juramentar. Y como el sistema electoral le entregó sus actas de elegido, la gente de un estado que se llama Amazonas, esos 3 indígenas se juramentaron y participaron en la asamblea. Ahora resulta que lo que la asamblea decidió, dicen aquellos, los supremos, que eso no es válido. En resumen, ahora mismo hay un tranque con la democracia venezolana, porque no se sabe de quién tiene la legalidad en las manos. Porque los asambleístas toman decisiones, aquellos dicen que no, y viceversa. Y además, el señor Cabello, el que salió, un hombre que no se atreve a salir de Venezuela, porque tiene unas acusaciones gravísimas de tráfico de droga y de soporte. El hombre ha dicho que no le van a pagar, que no le van a enviar dinero a los asambleístas, a la asamblea. Bueno, imagínense que ustedes aquí tengamos ese problema entre el Ejecutivo y el Legislativo. Eso es una situación realmente grave en Venezuela. Pero ¿qué ha agravado más los ánimos? El retiro de un retrato. El retiro de un retrato del Mesías, de Chávez. Una cosa que es una absurdidad, una idiotez, una cosa que debe ser superada en América Latina, pues ya nosotros no estamos para tener estos Mesías y este miticismo, estos míticos, mejor dicho, estos Mesías míticos, estos hombres míticos, Trujillo, todos aquellos dictadores, pero todavía los tenemos. Porque los Castro están ahí en Corea, ustedes ven por allí. Es decir, prácticas de la antigüedad, prácticas de los años cuartos, de la cuarta dinastía de Egipto, por allá y después de Cristo. ¿Y cómo vamos nosotros a venir a crear un lío en Venezuela porque se ha retirado un cuadro de Chávez? Eso es una ofensa. Y las Fuerzas Armadas, que no son deliberativas, salen a decir que eso es sospechoso, que eso es una barbaridad, que esto, bueno, no recuerdo ni las palabras. Voy a ver si las tengo por aquí para ser un poco más preciso de qué es lo que han querido decir los militares venezolanos. La Fuerza Armada de Venezuela, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la FAN, han respondido a la decisión del Congreso de retirar la foto del expresidente Chávez, de ser, bueno, lo han puesto como una proclama. Profunda indignación por el ultraje de retirar las fotos indicadas por orden
del señor Henry Ramos Ayub, que es el presidente del legislativo. Señores, ¿y cómo es posible que Venezuela esté expuesto a una guerra civil? Porque hay que retirar un cuadro de Chávez y las Fuerzas Armadas intervienen y dicen que no, que eso es un ultraje. Pero ustedes tienen que ser deliberativos con eso. Porque eso son decisiones de esa asamblea que tiene el derecho de poner ahí a quien tengan que poner, es el que tienen que poner, no al que quieran poner el ejecutivo o el pueblo. No, si ahí la que tiene que ir es una dama, porque pongan una foto de una dama o la foto de una bandera o tienen que la foto de Bolívar, qué sé yo. Bien, ¿de qué está llena la historia? Yo decía ayer, señores, vean las estatuas. Ese estatuado griego, Zeus en el Olimpia, Miserino, el rey Miserino de Egipto, de la cuarta dinastía de Egipto. Señores, son unas esfinges enormes. Mao, hay una de Mao que tiene 36.6 metros de alto y pesa decenas de toneladas, una cosa de loco. En China, en Tongzhou, de la provincia de Henan, yo no sé si fue que Mao nació por ahí. Usted busca estatuas ecuestres por doquier, la antigua, Alejandro. Después usted vio hasta las ecuestres de Pizarro, Marco Aurelio, César. Bueno, todos estos, Genízaro, Napoleón, con sus tremendos caballos de batalla. Pero hubo hasta guerra de estatuas, la guerra de las estatuas. Hubo una guerra una vez en el siglo IV después de Cristo, que estaba yo leyendo precisamente la guerra de las estatuas. Eso era una estatua a la victoria, pero una estatua pagana que estaba en el Senado romano, siglo IV después de Jesucristo. Ya el régimen del Imperio Romano, el cristianismo iba ganando espacio, porque ya Constantino había dejado las puertas abiertas y había asumido el cristianismo como la religión del imperio. Constancio II, su hijo de Constantino, mandó a retirar la estatua del Senado. Pero después vino Juliano el Apóstata, un antipapa. Juliano el Apóstata, antipapa. Y metió la estatua de nuevo al Senado. Viene San Ambrosio y Dámaso, un papa Dámaso, sacan la estatua. Viene otro y entra a la estatua. Vuelve San Ambrosio y saca la estatua. Al final viene Eugenio, mete la estatua. Y después viene Teodosio y dice, para afuera que va, y saca la estatua. Señor, eso trajo guerra. Quemaron la biblioteca de Alejandría, esa disputa por esa estatua, por esa simple estatua en el Senado romano. Trajo la quema, el incendio de la biblioteca de Alejandría, que fue, señores, ahí estaba recopilado toda la grandeza, toda la experiencia de toda la antigüedad guardada en esa biblioteca. Se fue a la ruina por una simple estatua pagana que hubo que retirar. Pero al final Teodosio, papa, se impuso. El cristianismo se impuso al paganismo. Señores, eso es lo que se va a buscar en Venezuela, hasta pleito por quitar un retrato de Chávez. Como está Venezuela hoy en una situación crítica realmente, que usted no sabe qué es lo que va a pasar allí, porque de que vamos a amanecer con un golpe de Estado o una guerra civil en Venezuela. La Siria de América, dije yo. Todavía hay una estatua que la van a remover. Sí, señores, pero en pleno siglo XXI, yo estuve leyendo que el fraile Junípero Serra, o Junipero, un mallorquín español, que fue fraile mexicano, cuando en México, la conquista de México, y él llegó hasta San Francisco, en California. Él fue el fundador de California, porque llegó con unas misiones católicas a evangelizar a los indígenas de por ahí y estableció las primeras poblaciones en California y se le considera el fundador de California. El fraile Fray Junípero Serra. Fray Junípero tiene una estatua en la sala de las estatuas del Congreso de los Estados Unidos en Washington.
En esa sala, cada estado de la Unión manda 2 estatuas de 2 personalidades. Está la de Fray Junípero, como fundador de California, y está la de Ronald Reagan, californiano también, pero expresidente, y tiene una estatua de Reagan. Pues ha salido un senador demócrata estatal y ha puesto en Sacramento, que es la capital del estado de California, en Sacramento, ha llevado la infeliz idea de sustituir la estatua de Fray Junípero Serra, que Fray Junípero es el fundador de California. ¿Por quién? Por una dama que es la primera mujer astronauta de los Estados Unidos, la señora Sally Ride. Pero resulta que el bendito hombre es un homosexual abiertamente declarado. Y la dama era una lesbiana abiertamente declarada. Señores, para complacer el LGBTB de lo que estábamos hablando, el LGTB, de que hablaba ayer, que mencionaba yo, o mejor dicho, leía el artículo de Pelegrín Castillo sobre el imperialismo de ese grupo LGTB. Mejor dicho, el impulso imperial de ese lobby sodomita. Fíjense cómo en California, señores, se da el caso de que un senador demócrata abiertamente gay pide que se saque la estatua de Fray Junípero Serra para sustituirla por la de esa señora Sally Ride, lesbiana, que ella murió de un cáncer, problema de cáncer también, la pobre, pero fue la primera astronauta norteamericana de origen californiano. Y fíjense cómo eso se está debatiendo en el Congreso, pero eso no va a traer una revolución en California. Como pretenden crear una algarabía, este levantamiento popular en Venezuela, porque han retirado una foto del coronel Chávez, pero y Chávez fundó a Venezuela. Es decir, Chávez, usted no puede poner a Chávez como a Bolívar, porque eso no es verdad. Pero así es que está esa sociedad desfanatizada. Crearon ese mesianismo mítico con Chávez, y Chávez al morir dejó, como si fueran una herencia, dejó papeles firmados con títulos de propiedad de Venezuela, y entonces dejó esta utopía que ellos le llaman revolución. Y ahí está Venezuela condenada ¿usted sabe a qué? Sí, a una revolución civil con muchísimos muertos, a un golpe de Estado y a muchísimos líos, sin necesidad, a un país rico como Venezuela y tan estable como tuvo Venezuela, con una democracia ejemplar, a pesar de todos los problemas que tuvo de corrupción y todo eso. Pero ¿cuál es la que no tiene corrupción? Pues así es que está Venezuela, y uno tiene que ponerle tiempo a eso, porque uno quiere países como Venezuela, porque Venezuela es un país amigo de la República Dominicana, donde acogió a Duarte y acogió a muchísimos dominicanos que lucharon contra Trujillo, esa dictadura de Trujillo, y la derogó. Y todos esos genízaros, ¿y dónde se fueron a sentar? A Venezuela. Venezuela le dio calor y nido al dominicano para luchar contra estos dictadores. Pero aquí hay gente que quiere, parece que Venezuela sigue en esa utopía y la defiende, la utopía, sabiendo que es a la ruina que están llevando a Venezuela. Bueno, señores, el tema que es inagotable. Este titular del periódico del PLD, del Nacional, bueno, esa es una realidad que estamos viviendo a diario. Fricciones en el PLD pondrían en riesgo el triunfo de Danilo. Señores, nosotros hemos dicho, el PLD está cortocircuitado. Cortocircuitado, ¿por qué? Porque se impusieron medidas, decisiones cargadas de zancadillas, traiciones, trampas, maledicencia, pensamientos sumergidos para dañar, y llegaron a lo indecible. Se llegó a lo indecible. Se llegó a cosas realmente que son impublicables. No se puede decir las cosas que pasaron o que le han ido pasando al PLD.
un partido que fue un partido azote moral de los otros. Hoy el PLD está entrampado. ¿Producto de qué? De esas ambiciones y de esas zancadillas y toda esa traición y todas esas inconductas que han generado todos estos problemas, partos forzados o forzosos, pactos de repartos y de inestabilidad en los demás partidos y en el propio Partido de la Liberación Dominicana. Se fue a pique la humildad, se fue a pique la unidad, se crearon mayorías, se instalaron mayorías en órganos decisorios y miren todo lo que ha arrastrado la ambición en el PLD, todos esos problemas que se lo pudieron haber ahorrado. Ahora, ¿quién es la persona que más luchó, señores, por evitar esa cosa? Por evitar eso, fricciones en el PLD. ¿Quién, señores, hizo aquí maestría, hizo pedagogía para evitar que pasaran esas cosas? Le advirtió con tiempo, sin ser arúspice, ni oráculo, ni adivinador. No, simple y llanamente por ser un riguroso observador de la situación nacional y de la geopolítica que quería imponerse. Señores, este título, yo me imagino al doctor Marino Vinicio Castillo, un hombre que hizo lo indecible, escribió varias cartas a los líderes del PLD, advirtiéndole lo que venía y por qué esas cosas iban a pasar si no se ponían de acuerdo. Porque había un interés marcado en crear ese problema, ese partido. Pero hubo gente que pensó en sus números y no pensó en lo que eso, las consecuencias de esos números. Y miren por donde anda ese PLD actualmente, que es una pena, porque es un partido que debió jugar aquí un papel preponderante. Y no este papelón que está haciendo ahora al final, un partido que puede entregar el poder fácilmente, podría terminar perdiendo el poder por decisiones de ambiciones y por no querer hacer la cosa como decían los veteranos, los viejos. Esos viejos saberes que representa el doctor Castillo se lo advirtieron, pero la gente no entiende. Porque que las hormigas, mire, observe cuando hay tiempo de hormigas de alas. O de hormigas que salen con unas alas larguísimas, pero débiles. Son unos alerones. Terminan en las bañeras de los baños, cargadas de todas esas hormigas que le nacen alas, pero se derrumban, se caen. Mientras los mosquitos son unos diablos, como dice Aristófanes Urbáez. Los mosquitos actúan como esos aviones P-51 y vuelan distancias. Eso sí es verdad que cruzan el Mediterráneo en España, de África para la Cataluña y a Valencia. El mosquito. Pero las hormigas no pueden volar porque eso lo sabe todo el mundo. Que las hormigas si sacan esas alas se caen. Ahí andan. Miren cómo está el PLD. Entonces el PLD lamentablemente se dañó él y ha dañado a los otros. Ahora estamos, como yo he dicho otra vez, en un mestizaje político donde nada es nada, no se respeta nada, el transfugismo y los partidos pierden, se van tránsfugas, vienen tránsfugas, un desastre lo que hay actualmente. Y nadie tiene seguro nada. Aquí no hay ni disciplina siquiera para mantener unidos esos movimientos y esos partidos aliados al PLD, que eso era sagrado, ese bloque, eso era monolítico, una amalgama ahí, aunque espectral, porque todos los colores, las ideologías, los sentimientos, pero estaban monolíticamente sólidos y unidos para ganar elecciones. Ahora ya eso es una cosa que está ahora en una situación que yo no sé si el presidente, que es el candidato del PLD, está consciente pero debe estar consciente de la situación que se está viendo ahí, porque que ese PLD, las situaciones que se están viendo, no son nada halagüeñas para ganar unas elecciones, o por lo menos para ganar convincente y sano y rápidamente unas elecciones, como se tenía planeado, porque el PLD unido aquí, todo el mundo sabe que como estaba conformado ese bloque, no había problema, aunque el propio presidente Medina quisiera ser el candidato, aún venciendo sus propios sentimientos que él había expresado, que no quería seguir y que eso era muy malo y que no, pero al final
señores, vengan acá. Mire, doctor Marino Vinicio Castillo, venga acá. Leonel, vengan acá. Vengan los principales líderes. Mire, yo creo que las intenciones que yo tengo, que ustedes han visto, son de gobernar 4 años, pero el programa que yo tengo, que mírenlo aquí, que ustedes lo conocen, no es posible hacerlo en 4 años. Yo quiero buscar una reelección, aunque sea rompiendo con mis propias convicciones. ¿Qué yo debo hacer? Doctor Castillo, ¿usted qué me sugiere? Mire, presidente, vámonos por un proceso plebiscitario. El presidente Fernández va a entender eso, que él quisiera ser candidato también, porque no se lo impide la Constitución. Pero ante un deseo suyo y un deseo democrático, que usted quiere buscar la vía más expedita, pero de la forma más democrática y de respeto a la Constitución, vámonos por un plebiscito, que usted lo va a ganar de calle, porque todos nosotros vamos a salir a hacerle el trabajo. Le hubiera dicho el doctor Castillo como se lo dijo. Pero obviaron esa fórmula. Cogieron la fórmula, parece que era la más fácil. Bueno, vamos a llevarnos a todo el mundo por delante, vamos a actuar como un bulldozer. Y fíjense, hasta un ministro del gobierno, las cosas que ha dicho, que esas son cosas que ni siquiera, oigan, por más tolerante y más demócrata que sea un presidente de la República, un presidente no se debe dejar ultrajar. Un presidente que se haga respetar, no tembloroso, como andan estos presidentes, el presidente Danilo Medina y el presidente Leonel Fernández, 2 presidentes temblorosos, que lo he dicho responsablemente. Mire, yo soy el presidente de la República, yo no acepto ese ministro que me diga eso, para afuera, lo quito de ahí. Aunque esté diciendo la verdad, porque el ministro dijo la verdad, pero es un hombre irresponsable, porque dice una verdad, entonces convive con el lodo en el fango. Cuando el que él sustituyó, que quiso echarle fango, señores, actuó con la seriedad que tiene que actuar un ministro renunciante. No, yo renuncio porque el presidente violó los principios por los cuales le dio origen a que yo esté en este cargo. Entonces el que lo sustituye, quieren lodar al que se fue. Y termina, señores, él en el fango. El que termina en el lodo es él. Pero no solamente en el lodo, sino en la traición a su propio amigo, el presidente que lo ha nombrado en el cargo. Entonces el presidente tolera que ese señor lo insulte y le diga una verdad que tal vez nosotros, aunque se le señalaran cosas al presidente o al equipo del presidente de que había ofrecido dinero y soborno para conseguir la mayoría en la Cámara, pero por lo menos nadie tenía una evidencia física de eso. Porque hasta los que decían que le dieron el dinero, bueno, decían que le ofrecían, pero nadie salió retratado, como a los Montesinos recibiendo los cuartos. Pero al este ministro decir lo que dijo y escribirlo en un libro, señores, es una evidencia de que las cosas pasaron como dice el ministro. Porque el ministro se supone que está dentro, ese está en el vientre del monstruo, como dice, o de la serpiente. Bueno, pues no le ha pasado nada al ministro, el ministro está ahí. Por tanto, el presidente no puede decir que su calificación como candidato es espuria, porque surgió del soborno y de inconductas. Es una cosa realmente penosa que estén pasando eso ahí. Pero ¿qué pasa? Eso es un mal ejemplo que se vende hacia adentro de ese partido. Bueno, si el presidente consiguió su cargo bajo los argumentos que dice el ministro de Minas y Energía, con ese procedimiento, ¿qué importa que yo quiera ganar la candidatura de La Vega, síndico? Usando los medios que tenga que usar, o la de Santiago, o la de allí, o la de acá, o la de acullá. Señores, se va a regar eso y se ha regado como pólvora. Y esos malos ejemplos se han regado para que sucedan. Estas son las consecuencias. Como dice este periódico, fricción en PLD pondrían en riesgo el triunfo de Danilo. El presidente, yo no sé cómo va a armar todas esas roturas o todas esas quebraduras. Porque hay un sector de ese partido que lo tienen en una especie de purgatorio gubernamental. Gente que lo han empujado y lo han humillado y le han dicho que no lo necesitan. Y entonces, ¿qué va a pasar en ese partido? Lamentablemente, hay una situación ahí anómala que al debilitarse el PLD, debilita el poder de defender a la República Dominicana, como señalaba el doctor Marino Vinicio Castillo, porque entonces ese partido, que es el partido sostén
de la nacionalidad, de la soberanía. Si ese partido se requebraja, termina dividiéndose, ese partido no busca unidad, lo que va a venir es la disolución prácticamente del Partido de la Liberación Dominicana, o tendrá que refundarse con otro líder de la categoría de Juan Bosch, reorganizar ese PLD o irse a reorganizar a la oposición, porque los partidos se arreglan en la oposición, ahí se reorganizan también. Ese caso de Argentina, de que el peronismo kirchnerista perdió de un peronismo que se fue y de la derecha, como le llaman ellos. Entonces, el partido de la Unión Cívica Radical, un partido centro-derecha, donde está Macri, unido a esa deserción del peronismo de verdad, que deserta de un kirchnerismo que usó al peronismo, porque es un peronismo distorsionado, el kirchnerista. Entonces, porque ese fue sectario, mientras el peronismo era abarcante. Terminaron la derrota del kirchnerismo, o de ese peronismo deformado en kirchnerismo. Terminaron siendo derrotados cuando lucían invencibles. Pero se dividió el peronismo, y el señor Massa se fue con una masa de más de un 20%, que al final también decidieron votando por Macri. ¿Por qué? Como voto castigo, un voto de valor para evitar que ese peronismo deformado se quedara en el poder. ¿Le van a aplicar la misma fórmula al PLD? ¿Andan con un bochismo deformado? ¿O andan con un PLDismo deformado? Lamentablemente esa situación se está viendo en ese partido. Si no busca rápidamente diríamos, un diálogo franco y una unidad, aunque sea de apariencia, para ir a esas elecciones, aunque sea con mucha unidad y poca unión, como decía el maestro Eugenio María de Hostos, entonces puede pasar lo que se advierte en este titular del periódico, porque ningún partido dividido puede ganar elecciones. Y no es verdad que si usted no organiza lo suyo y cohesiona lo suyo, primero, usted no atrae a los demás, porque es una cuestión de lógica. Si usted tiene una familia y la familia anda desorganizada y todo el mundo anda por su banda y haciendo lo que le viene en gana, hoy, ¿cómo usted va a llamar a la unión a otras familias? O que esas familias se unan en una lucha con la familia suya. ¿Qué va a terminar? Pero le van a decir, pero que si usted no une a lo suyo, ¿cómo usted quiere que nos unamos a usted? O sea, son cosas de la práctica, de la realidad. De la realidad. Entonces, parece que en el PLD no quieren ver eso. Y si no quieren ver eso, van a terminar como esas hormigas, repito, que ven en las bañeras o en las zonas de las húmedas de las viviendas, que salen y se caen por toneladas de esas hormigas de alas que yo no sé de dónde que salen. Pero la verdad que aparecen por muchas. Señores, vamos a una breve pausa y regresamos. Se ha consolidado la ARS-SS con más de 200 agentes de afiliación, 40 oficinas abiertas a nivel nacional y más de 270.000 afiliados. Hemos instalado un moderno centro de comunicación en nuestra ARS-SS, con el servicio de autorizaciones médicas las 24 horas, y con línea 1-200 gratis desde el interior del país. ¿Para qué sirve la política monetaria? Llegó el esperado momento de comprar tu vivienda y tienes que solicitar un préstamo hipotecario. Pero te encuentras con una economía con posibles debilidades, en la que el valor del dinero podría subir o bajar sin control.
La inflación podría tragarse tu sueldo si es muy alta o quebrar tus negocios si es demasiado baja. Y las tasas de interés podrían variar tan rápidamente que te daría temor tomar ese préstamo que necesitas. En fin, que no habría estabilidad ni confianza en la economía para que puedas realizar tus sueños. Para evitar esa situación, el Banco Central tiene la responsabilidad de hacer política monetaria, aumentando o disminuyendo la cantidad de dinero que circula en la economía para adecuarla a la demanda real, mantener la estabilidad de precios, garantizar el valor del dinero, controlar la inflación y cuidar que las tasas de interés se correspondan con la dinámica del mercado. Porque en una economía estable y confiable, puedes convertir tus sueños de hoy en tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Eres soporte de la familia. Eres de los que con su trabajo mueven la rueda que pone en marcha al país. Ahora la patria te convoca para que seas vigilante de la democracia. Intégrate a un colegio electoral. Obtén más información en www.jce.do, acudiendo a la Junta Electoral del municipio o llamando a Fonojunta a los teléfonos 809-534-0523 y desde el interior sin cargos 1-809-200-0523. Tú puedes ser garantía, hacer la diferencia. Intégrate, tú cuentas. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Bueno, el doctor Marino Vinicio Castillo tiene una conferencia el jueves 14 a las 7 de la noche en la sala Juan Bosch de la biblioteca Pedro Enrique Sureña. Y él va a tratar la crisis de los partidos políticos. Es una conferencia que él dictó hace muchos años, pero con una versión a esta hora, a la hora de ahora, al aquí y ahora. Yo pienso, señores, porque que todos esos agrietamientos que tiene ese PLD y los demás partidos, porque ya dijimos, el PRM no escapa también a ese mestizaje político, a todo ese concho primo que estamos viviendo y todas estas locuras, el transfugismo y apremiar hasta las inconductas de la gente, de los que fueron funcionarios, usted lo ve ahí. Entonces ahora, como nada, le lavan a cualquiera, le lavan su pasado. Esto es una cosa increíble. Gente que debe estar presa, o por lo menos con una sanción moral para no presentarse a cargo. Y ahí andan como nada. Ahí hay un candidato a senador que fue funcionario público y donde estuvo se volaron 114 mil millones de pesos en impuestos dejados de cobrar. Y el señor, cuando lo llamaron, cuando le admitieron que eso era penable, que era procesable, se enfermó, mandó una carta al incumbente del cargo y le dijo: mira, yo estoy enfermo, yo no puedo dar. Y ahora es candidato a senador, con tinte de pelo y todo, y cambiado, nada pasó. O sea, en eso es que ha caído este país. Y los partidos políticos han terminado en esto. Entonces ya se ha revertido todo, hay una especie de reversionismo del que era amigo, adversario, es amigo, y bueno, ahora tenemos todo un mestizaje político, como yo le llamaba. Todo un concho primo, al mejor estilo de la época de los carpinteros. Que yo me voy a atrever a que el doctor Castillo a esa conferencia le ponga del antagonismo al anacronismo, porque señores, del antagonismo de ayer hemos terminado en el anacronismo de hoy. Eso es lo que hay. Unas divisiones, pero como bien ha señalado el doctor Marino Vinicio Castillo, dice él en un artículo que escribiera ahora sobre la aguja de oro para la bruja, y donde él finaliza
ese artículo diciendo que le da pena tener que hablar de esa cosa, pero no la puede callar, tiene que decirlo, porque es un testigo, como dicen, en la historia de todo lo previó. Lo previó y lo dijo, sin ser oráculo, sin ser adivinador, sin echársela de ser predictor, ni nada. Simple y llanamente la observación rigurosa. Y le dijo, no se dividan. Busquen la forma de evitar que no se dividan, no que lo van a dividir, le van a meter la cizaña. Pues le entraron la cizaña y el gobierno recibió la cizaña. Y le dio calor y nido a esa cizaña para que actuara. Hoy entonces, ahora usted ve hoy los analistas diciendo, no, pero ¿qué será la gente de ayer? Pero ustedes se lo advirtieron. Y el mismo doctor Castillo se lo advirtió. No duerman con serpientes. Ahora, pero que esa serpiente hay que sacarla. Hoy ustedes no aprobaban que la metieran para que mordieran a que ustedes querían que mordieran. Entonces ahora tienen el bendito problema de la división. Ahí está esa división y aflora y aflorará con consecuencias muy negativas. Lamentablemente será así. Pero decía Tales de Mileto, el verdadero sabio es el tiempo. Vamos a ver la acción sedante del tiempo si calma esos furores. Pero tendrán que pasar consecuencias muy negativas, probablemente, antes de que se calmen esos furores. Bueno, me imagino que Aristófanes Urbáez, que yo no sé de ese caballero, yo no sé dónde está Aristófanes Urbáez, y yo creo que Aristófanes está viviendo en un sótano, porque eso no saca ni la cabeza. Pero Aristófanes, que también ha sido muy preciso con sus señalamientos en su columna y aquí en el medio que siempre estuvo, pero está alejado. Aristófanes decía el código de los delincuentes y parecía una extravagancia, pero ahora lo dice el presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Milton Rey Guevara, un hombre que es un tratadista, jurisconsulto, constitucionalista, maestro, un abogado de verdad, el doctor presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Milton Rey Guevara, y ha dicho que el código de los delincuentes, el código procesal penal. Rey Guevara aboga por nueva legislación que proteja a la sociedad. Señores, a eso le ha puesto, Aristófanes Urbáez le ha puesto números. Yo recuerdo leyendo la cantidad de muertos, porque lleva unas estadísticas excelentes. La cantidad de muertos, de heridos, de gente asaltada, la cantidad de gente presa, la cantidad de fugados, de rebeldes de la justicia. Todas esas estadísticas las ha puesto Aristófanes Urbáez. Hoy ya el Tribunal Constitucional, el presidente del Tribunal Constitucional, pero también lo había dicho el ex vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia anterior, el doctor Luciano Pichardo, otro jurista de primerísimo nivel y un hombre serísimo de este país, el doctor Luciano Pichardo. Es decir, tienen que pasar todas estas cosas, porque estamos, señores, en una sociedad dañada. Fíjense que incluso la Fiscalía dice, la Procuraduría dice, miren, yo no puedo perseguir a los que se niegan a dar a entregar su lista de bienes. Señora, hay 1000 y pico de funcionarios que están en rebeldía, no quieren entregar su lista de bienes como lo prevé la ley. Pero nadie lo castiga porque todo el mundo hace como Pilatos. Ahora ni es la Cámara de Cuentas, ni es la Procuraduría. Entonces, ¿quién es quién? Por ejemplo, si es un síndico que no quiere hacer su declaración de bienes, señores, quítenlo con el Congreso. Balaguer no quitó un síndico aquí, con el Congreso lo mandó a quitar a Manolín Jiménez. Quítenlo de ahí el presidente, porque ese presidente tenía, ese sí es verdad que no le temblaba la piel. Ese sí tenía carácter, Joaquín Balaguer. Quiten a Manolín, quítenlo de ahí. Bueno, el Congreso se reúne, quítenlo. Atilio, Nano, yo necesito que ustedes me quiten eso de ahí. Ahí está, para afuera, es para afuera que va. Y quitaron a Manolín. ¿Cuál es el problema? Porque usted tiene que tener carácter, porque si usted va a tener una cosa, una locura allí, te lo quita. Punto. Aunque luzca arbitrario, yo no sé, ahí está, se reunieron en la Cámara, el Congreso fue que lo sacó. Si los síndicos que son electos, si los regidores, los diputados y los senadores no quieren hacer su declaración de bienes, porque el Congreso que disponga de ellos mismos, el Congreso, y el que no quiera ser serio, pues cerremos el Congreso. Los funcionarios que no son electos, que son escogidos por decretos o nombrados por el Poder Ejecutivo, ¿quién es que tiene que quitar a esa gente? El Poder Ejecutivo no le pague.
Si el ministro no declara, quítelo, sepárelo del cargo o no le paguen y hay que hacer la declaración. O el funcionario que sea, procurador fiscal, procurador, el juez, quien sea, el juez que lo quite la justicia, el otro poder, la justicia. Pero si nadie quiere asumir el papel de guardián del orden, de la ley, entonces estamos perdidos. Y por eso es que este país está cargado de impunidad y cargado de vagabundería y todo el mundo hace lo que le dé la gana porque no hay una autoridad que rija para nada. Esta mañana yo leía por los elevados viales que están en la Kennedy, en la John F. Kennedy. Las mañanas en esa avenida son sumamente difíciles porque hay un taponamiento, unas colas enormes y se tapona. Pero siempre hay unos osados, choferes de autobuses y de microbuses, todos los microbuses y los autobuses, ya nada más faltan los camioneros y los tanqueros y aquellos que arrastran colas y furgones, que hagan lo mismo y se tiren por los elevados. Los motoristas, esos van por ahí, esos no tienen problemas, esos son jefes. Y nadie le dice nada. Y hacen uso de la violación de la ley como si fuera nada. Pero como el país está a que sálvese quien pueda, si usted sale armado, usted tiene que andar con el arma en la mano porque tiene que ser más rápido que el tigre. Porque, señores, ni siquiera en el medio oeste norteamericano los vaqueros tenían sus armas infundadas. La habilidad era sacarla rápido y disparar. No la tenían a mano. Pero aquí hay que andar con el arma en la mano, fuera de la canana. Y llevarla, si usted se desmonta en su casa, usted tiene un arma, usted tiene que salir con su arma como si fuera la llave del vehículo o la llave de la casa. Para tratar de usted de tirar primero que el delincuente. Porque así es que está esta sociedad. Porque ¿dónde están todos los delincuentes en la calle? La policía dice, pero este señor tiene 14 fichas. Y miren, la 15, tenemos la 15ª vez que lo detenemos. Mírenlo aquí, 15 fichas. Y los jueces lo dejan en la calle. Las pruebas son débiles, los fiscales, la policía son débiles para la calle. Y sigue delinquiendo. Porque no hay control. Y entonces a ese, ok, vamos, póngale 3 meses de coerción. Póngaselo. Bien, a los 3 meses el tipo está en la calle haciendo lo mismo. O denle una coerción económica, una fianza, y que se vaya y que venga, que se presente los lunes aquí. Así hay más de 30,000 huyéndole a la... Y entonces andan haciendo que lo mismo que por lo que fueron llevados. Entonces esto es un desorden, que nadie se quiere hacer frente del desorden. Y lamentablemente, aquí ya, magistrado Rey Guevara, no vale ni que reformemos el procesal penal, porque no hay quien aplique el procesal penal aunque lo reforme. Señores, gracias por preferirnos. Nos vemos mañana de nuevo en otra entrega de Al Final de la Tarde o comenzando la noche aquí en Teleimpacto.